Buenas tardes a todos, aquí yo. Sí, resulta que yo subía videos y que este era un canal para subir videos, no para acumular polvo. Esta cosa está hecho un desastre. Ya me la voy a tener que cortar pronto porque ya no tiene simetría. Ya está demasiado inclinada hacia un lado a otro. Pero bueno, no me vinieron a mí a ver, a sacudirme el cabello. Quizás sí debí de haberme peinado un poco antes. Bueno, a ver, lo que vamos a disertar ahora es algo básicamente un poco de sentido común, ya que como eso no existe en este tiempo, ya que como bien dice el señor Oscar de filosofía de película, cuando entra la ideología, sale la realidad por la ventana, vamos a discutir una cuestión que es muy importante a tomar en cuenta en investigaciones, sobre todo porque es demasiado simple y a la vez es un error que se comete demasiado fácil en cuanto a la investigación sobre conducta humana se refiere. Y es el abuso que se cometen con las encuestas y el cómo se las toman como si fuera una especie de entidades etéreas que sirven para demostrar y justificar cualquier cosa como si no tuvieran sus fallos metodológicos y como si simplemente se pudieran sustentar, como vamos a ver al final, en un confía en mí, como si la ciencia pudiese realmente tener eso como fundamento. A ver, mucha gente toma la encuesta, que es creo que uno de los estratos más inferiores en los cuales puede hacerse una investigación o en lo cual puede sustentarse cualquier cosa para poder derivar cualquier hipótesis sobre conducta. Es mucho mejor estudiar un sistema conductual, primero identificarlo y delimitarlo conformativamente. Después, analizar qué clase de conductas tienen las personas dentro de ese sistema conductual para después hacer un perfil conductual de las personas pertenecientes a dicho grupo y así obtener derivado de ese perfil conductual unas inferencias o deducciones que tienen mucha más substancia que el hecho de pensar que porque esa gente diga una cosa, como si la gente perteneciente a grupos no tuviera intereses, como si la gente perteneciente a grupos no fuera tribalista, como si la gente perteneciente a grupos no mintiera y sobre todo como si la gente perteneciente a grupos no tuviera esa tendencial humana egoísta de siempre ver por su propio beneficio a costa del resto, sobre todo porque hay ciertos grupos como los suranistas y todo la piara de los pronombres que en estos tiempos ve muy substancioso el mentir y victimizarse porque esa es la virtud de este tiempo, el victimismo barato y la calumnia y manipulación y el apuntar hacia allá y decir ustedes, no yo, no, no, yo no, ustedes. Lamentablemente porque todo este tiempo derivado de las ideologías marxistas actualmente operativas han convertido en el victimismo y en la mediocridad e incluso en la inferioridad en las normas de virtud. Señal inequívoca de la decadencia de este tiempo, sobre todo porque al mismo tiempo en el cual los emperadores romanos decían que Roma jamás va a caer y tenían a 300 kilómetros a quién sabe cuántos malditos enemigos, estén a punto de asediar Roma. Las fases de decadencia de un pueblo, de un imperio, de una civilización, siempre vienen a la par con que este pueblo se crea el fin del mundo y hasta aquí llega la humanidad. Le pasó a Roma, le pasó a los persas, le pasó a los griegos, le pasó a Occidente. Bueno, le está pasando a Occidente más bien. No es coincidencial que en uno de los periodos en los cuales menos progreso de hecho haya, irónicamente se la pasan hocicando todos del grandioso progreso de la ilustración, es cuando más se esté hocicando sobre ello de la misma manera en la cual ocurrió en aquellos tiempos. Pero esto es una señal inequívoca de cualquier persona o sitio decadente que alguna vez fue grande, que se la pase hablando de supuestos logros y de supuestas grandezas en lugar de ir y hacerlas. Es como el obeso que dice voy a hacer ejercicio, sabe que no va a hacer ejercicio, pero tiene que estarse repitiendo que sí lo va a hacer para de esa forma pensar que de alguna forma lo hará, cuando en verdad lo único que está haciendo es justificar el no hacerlo,
pasa lo mismo con la ideología del progreso en este tiempo, que unos claman progreso y ya ni eso, porque más bien hablan de cambio, de transformación. Casi no escuchas a gente hablar de progreso. Y lo único que sucede es que, bueno, hablan de grandeza y progreso y ahí tienen a los, ¿qué te gusta? Visigodos, vándalos, unos también incluso a 300 kilómetros de Roma. Y no tienen el ejército que tenía Julio César. Bueno, en fin, clásica conducta de pueblos decadentes. Entonces, volviendo al tema de la encuesta. Bien, uno de los principales problemas de la encuesta que yo encuentro es primero la confirmación de la propia existencia de la muestra. Y ese es quizás su problema nuclear. Hay muestras que dicen entrevistamos a 847.233 personas. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas? ¿Y dónde está la confirmación que esas personas existieron? Desde el vamos nunca lo dicen, solo dicen 345 personas, 800 personas, 10.000 personas. Y no es como si yo pudiera ahora mismo entrar en Google y escribir generador aleatorio de estadísticas y ver como 800 o 900 distintas páginas las cuales me dan estadísticas aleatorias, las cuales muy cómodamente yo puedo, tomar, decir que entrevisté a personas y después decir que eso es una conformatividad con la realidad efectivamente existente. Básicamente todo se reduce a un ejercicio de confianza. Sí, confía en mí, hijo. No te estoy mintiendo. Sobre todo porque, por ejemplo, parásitos marxistas evidentemente se componen por la gente más honesta y moral de la historia. No es como si, por ejemplo, su dios, Marx, hubiera dicho en el único libro de él que han leído, el Manifiesto del Partido Comunista, porque el Capital lo han leído por 3 videitos de 1 hora que se han visto en YouTube, como si eso significase leer algo. Digo, si vamos a leer las cosas a través de lo que otros nos dicen sobre las personas o sobre esas cosas que supuestamente decimos leer bien, entonces ¿para qué tenemos libros? Mejor nos quedamos sentados junto a la hoguera y que nos cuenten todo, como ocurría en el pasado, ¿no? Pero para gente que de hecho tiene criterio y substancia y sabe que las cosas no son tan simples como escuchar las escuetas interpretaciones de otros para los autores, es necesario un poquito más de esfuerzo en la materia, y ese tipo explícitamente dijo que tenemos que destruir el sistema social actualmente imperante mediante el uso de la violencia, y la violencia es la primera vía para hacer eso. Lo cual significa que sin importar qué se tiene que hacer, tenemos que destruir el sistema social, y eso implica a las personas también, porque el sistema social no se mantiene por instituciones, como si las instituciones estuvieran operando y no fueran las personas las que operaran dentro de las instituciones, algo que no muchos son capaces de derivar. Pero supongo que como explícitamente no dice en la hermenéutica escolástica que hacen del manifiesto del Partido Comunista, entonces evidentemente eso es mentira. Yo soy un tergiversador muy malvado. Sí, lo que sea, lo que sea. Pues bueno, como los marxistas se componen evidentemente de la gente más moral que existe, porque sabemos todas las disertaciones y disputaciones morales que han hecho, digo, ni siquiera Marco Aurelio, Séneca, Cicerón se han deshecho tanto en hablar de moral como lo han hecho los marxistas, y evidentemente para hacer una muy bruñida moral, mejor que la que ellos han propuesto, o la que ha propuesto el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne, evidentemente no presentan ningún interés y no van a tergiversar nunca ni van a mentir sobre absolutamente nada de las encuestas que ellos hagan o de las cosas que digan en sus investigaciones. ¿Cómo podríamos nosotros, los revolucionarios que queremos destruir todo el sistema, que somos adeptos a una ideología en la cual sus miembros dicen la mentira es un arma revolucionaria? ¿Cómo podrían mentir esas personas? Evidentemente los únicos que mienten y tergiversan son los conservadores, no nosotros. Nosotros somos los ideólogos de la verdad. Bueno, para gente que sí tenga que sí sea capaz de ver más allá de su nariz, el hecho de que en una investigación se diga que se usaron a X cantidad de personas no necesariamente se implica que de hecho hayan usado a esas personas para la encuesta.
Y me dirán, ah, pero pues le invitaron a las personas al laboratorio. Como que invitar a 85,000 personas de distintas partes del mundo a un mismo laboratorio centralizado en un sitio no es como que no es muy científicamente creíble, ¿no te parece? Te puedo aceptar 400 personas, pero hablamos de 400 personas centralizadas en un mismo sitio. Es muy difícil logísticamente, sobre todo para el presupuesto que dan para esas investigaciones, que tampoco pienses que te dan 50 millones de dólares, te van a dar 150,000 dólares si tienes mucha suerte. Incluso ni siquiera eso, mucha gente no sabe cuál es el presupuesto promedio de las investigaciones, no te dan millones de dólares para eso, por Dios. A menos que sea de física, química o muy específicas ramas de la biología y te tiran picha y tienes 500 millones de dólares, ten. En conducta y sociología, si tienes suerte te van a soltar 50,000 dólares. Y si te dan 200,000, uff, considérate, compra 10 boletos de lotería ese día. No dan tanto presupuesto para eso, por lo que por eso no tienen unas muestras muy grandes. Así que cualquier investigación que diga que recolectamos a 85,000 personas, primero, no las están llevando a un sitio, y aun cuando fueran 400 personas, seguiría tanto monetariamente como logísticamente muy difícil llevarlas a un sitio para entrevistarlas, porque de hecho el sitio en donde se entrevistan a las personas influencia las respuestas que van a dar. No te van a dar las mismas respuestas en un laboratorio que en un maldito parque o en un McDonald's. La propia naturaleza del entorno en el cual es entrevistada una persona va a influenciar qué clase de respuestas dan. Y la mayoría de las veces no son para bien. ¿Por qué? Porque el mero hecho de introducir una persona a una, digamos, a un contexto de esa categoría ya la hace tener una predisposición a responder de una forma u otra. Porque no una persona está acostumbrada y no es como si fuese y no es como si hiciese esa clase de cosas todo el tiempo. No, ¿cuántas personas que conoces la han llegado dos entrevistadores, dos psicólogos, dos sociólogos a preguntarle, disculpe señor, ¿quiere participar en una encuesta para saber la densidad, para ver la frecuencia poblacional de gente que tiene depresión o algo por el estilo? ¿Cuánta gente que conoces has ¿Cuánta gente que tú conozcas le ha pasado a eso? Ha dicho que haya habido dos personas o una persona que haya ido enfrente de ellos y le haya dicho eso. Como es una investigación, no podemos tomar en cuenta que las personas van a añadir un poquito de azúcar a sus respuestas para de esa forma poder conseguir, digamos, manipular las cosas a su favor. Como ocurre en la política, por ejemplo. Porque esta clase de encuestas no está separada de la política. Digo, nos encanta decir todo es política hasta que no me convenga que lo sea, pero como se ha politizado en exceso la sociedad, la mayoría de respuestas que hacen en cuestiones de sistemas conductuales nosológicos, como lo es el uranismo, o toda esa basura de la piara de los pronombres del LGTB, bla, 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 está muy ideologizada y la gente que forma parte de ese colectivo evidentemente buscará su propio beneficio, porque este colectivo se comporta de una forma tribalista, por lo cual van a mentir y van a falsificar los datos antes que decir la verdad, sobre todo porque está demostrado vez tras vez, Emil Kierkegaard, Edward Dutton y cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que esta gente lo único que hace es mentir para poder sacar beneficio y aprovecharse de otras personas, porque su ideología prácticamente es una ideología parasitaria, la cual promueve eso y ve eso como virtuoso. No por nada Marx siempre fue un parásito de quien pudo serlo, porque su ideología promovía tal cuestión. Entonces, está ese problema logístico y ahora que estamos mentando esto, el segundo. La gente que hace encuestas, ¿dónde está la confirmación de que de hecho está diciendo la verdad sobre las encuestas? Sí, porque aquí ya tenemos un orden de confianza. Confía en mí en que la gente existe. Segundo orden de confianza.
confía en mí en que estas personas no están mintiendo. Y también en tercer orden en que tengo que confiar tanto en el científico como en las personas. Cuando cuando una investigación científica o cuando cualquier cosa en general, como diría Carl Sagan, por ejemplo, se fundamenta tanto en confía en mí o yo te estoy diciendo la verdad o así es como es, hay una mayor probabilidad de que eso que se está usando es una mentira y que lo único que está haciendo es intentar venderte algo, como ocurre por ejemplo con los chamanes, como ocurre por ejemplo con los videntes o los lectores de tarot, que de cada 100 de esos tipos, 200 son un fraude que se fundamentan en sí, hijo, cree en mí, y usan toda clase de manipulaciones como las declaraciones Barnum, las lecturas en frío, en tibio y en caliente, el ardid del arco iris y toda esa clase de técnicas de manipulación que serán abordadas en su respectivo video, pero que lo único que hacen es básicamente manipular a la otra persona y se fundamentan en confía en mí, yo tengo estos poderes y la evidencia de esos poderes está más bien en una manipulación conductual más que en de hecho que tengan esos poderes. Que puede haber gente que los pueda tener, es posible honestamente que pudiese alguien tener eso, pero es muy específico y realmente se necesita de hacer un matiz muy detallado y específico de por qué alguien podría tener una clase de experiencia o capacidad de esa categoría. Técnicamente es posible que alguien pueda, por ejemplo, tener telequinesis en su sentido literal, es decir, sentir a distancia, sentir lo que otros sienten. Pero el desarrollo de dicha idea no se fundamenta en una estupidez espiritualista o cosas por el estilo. Se fundamentaría más en una, digamos, capacidad innata del cerebro y de los propios organismos en un estrato evolutivo superior en el cual podría o debería de manifestarse en un orden intelectivo superior derivado de cómo se ve una constante en el desarrollo de los organismos, en nuestro caso, cómo pasamos de una noción limitada como los animales a una noción de la noción. Y el siguiente camino sería una noción de otras nociones, o al menos hipotéticamente hablando, y derivado de eso y de que se necesitaría del cerebro para poder establecer dicha capacidad, no es descabellado pensar que derivado de alguna específica, muy específica contingencia, alguien pueda tener eso. Pero de cada 100 personas que dicen tener eso, 200 están mintiendo y 800 directamente están manipulando de forma descarada. Y de las 10.000 que dicen y de puro bulo y puro camelo, tal vez haya una que de hecho pueda tener algo similar a eso. No es tan fácilmente descartable como parecería a primera vista, pero las posibilidades de que alguien así tenga eso es una en 1 billón prácticamente, incluso una en 10 billones tal vez. Pero sí es posible que alguien tenga algo como eso. Pero dejando eso de lado, volviendo a lo de las encuestas, si tú te tienes que fundamentar en créeme, pues yo creo que estás haciendo más manipulación que un de hecho ejercicio científico honesto y uno que busque una verdad del asunto. Y en el caso de las personas que están inscritas a grupos, evidentemente van a falsificar tanto como puedan porque los grupos se componen de una categoría conductual específica que es el estereotipo, el cual de hecho se construye con la participación de los propios miembros de dicho grupo y que derivado de esa observación de esas constantes conductuales de dicho grupo se va fundamentando el estereotipo que no es sino la evidenciación del núcleo conductual principal del grupo. Por ejemplo, mucha gente tiene una terriblemente mala imagen de los antropomorfistas o pinches furros para que se entienda bien y
se fundamenta principalmente en el estereotipo de que ellos son unos inmaduros y son unos degenerados absolutamente. Y esto se confirma para cualquier persona que de hecho estudie su sistema conductual. Notará como la gran mayoría del contenido que crean tiene una correlación con algo lascivo, si no es que directamente la propia fundamentación de dicho gusto es algo lascivo. Por ejemplo, una hipótesis que intenta explicar el porqué de este gusto es una suerte de autoginefilia antropomorfista, en la cual ellos intentan parecerse a animales antropomórficos porque, al igual que el autoginefílico, sienten excitación sexual al acercarse a hacer eso, y de la misma manera que el autoginefílico siente excitación sexual al imaginarse como mujer o vestirse como mujer. Lo cual es una explicación mucho más detallada e intenta de hecho llegar a una verdad del asunto más que el típico blablismo que dice es que solo les gusta y ya, y cállate y no juzgues, y cállate otra vez y cállate, maldita sea, y cállate. Sí, básicamente acepta, no juzgues, cierra la boca. Como todo régimen autoritario, dice en pocas palabras. Pero bueno, la subjetividad entendida desde sus parámetros filosofistas es inherentemente autoritaria y hasta diría tiránica. Y esto debido a que justamente obliga a las personas a aceptar cosas como las que acabo de decir. Yo digo porque me gusta y es bueno, te lo impongo a ti, tú lo aceptas, te callas y no dices nada y no cuestionas. Eso es una demanda tiránica, casi dictatorial incluso, autoritaria a más no poder. Acepta esto porque yo te lo digo, yo me pongo como autoridad y tú te cierras la boca. Entonces eso nos lleva a simplemente repetir el dogma estúpido de que esos sujetos dicen que les gusta eso y esa es la explicación que hay detrás de esa conducta. Les gusta, punto. Y cállate. Y cállate, sí. Entonces, volviendo al tema de la encuesta, se aplicaría lo mismo en este caso. Como las encuestas suelen ser, digamos, depende de qué clase de grupo sea. Si es, por ejemplo, una encuesta de depresivos, de esquizofrénicos o de gente con ansiedad o trastorno limítrofe de la personalidad, no va a haber tanta manipulación porque no es como si a mucha gente le importase. A excepción, por ejemplo, de gente que intente anular el estereotipo inherente a esos sujetos, lo cual ahí sí va a intentar meter de su propia cuchara para sacar un poquito de... mira, no somos tan malos, somos como tú, somos normales. Sí, claro, si eres tan normal porque tienes esos problemas. Ahí se refuta eso de que eres muy normal. Que es un argumento que suelen usar mucho. Somos como tú. Si eres como yo, ¿por qué tienes ese gusto que yo no tengo? ¿Cómo puedes decir entonces que eres como yo? Entonces, para intentar eliminar esos estereotipos dentro de sistemas conductuales nosológicos, que la mayoría de las veces de hecho están ahí porque así es como son esa clase de gente, no porque sea una invención exagerada. De hecho, quienes dicen eso son justamente las personas que intentan apologetizarlos para darles un lavado de cara a su imagen y así hacerlos pasar como que son mejores de lo que realmente son, cuando de hecho el estereotipo es la núcleo conductual que los compone, como el esquizofrénico que es un desquiciado. Y de hecho lo es. Hay gente que tiene un control medianamente bueno de eso, pero la tendencial de gente con esquizofrenia es ser unos inestables de primera que piensan que hay algo en las paredes que les está intentando robar el alma o algo por el estilo. Incluso yo mismo, como tengo eso, no es como si fuese una persona muy buena en ese aspecto que digamos, no soy un paranoico, pero no ha sido solo una vez la que he pensado que me están persiguiendo o algo por el estilo, a pesar de que no es así. Y está esa extraña tendencia a los ojos, supongo que porque piensas que te está mirando alguien, lo cual no ha sido solo una vez la que he estado constantemente volteando una y otra vez hacia un sitio pensando está algo observándome, me está observando alguien, siento que me observan y derivado de ahí caer en una paranoia como la de los ansiosos, pero no a ese punto porque he visto crisis de ansiedad y no se comparan en absoluto y sobre la ansiedad ya se hablará en su propio video al respecto. Entonces, derivado de esa
digamos, categoría dependiendo de qué tanto poder vayan a granjear ciertas personas, existe el hecho de que puedan manipular y lo más probable es que lo estén haciendo, a menos que seas un paragón de la virtud y la Piara no es así en absoluto, menos la gente que tiene esos sistemas conductuales, porque esa clase de gente lo último en lo que piensa es en ser honesto, lo principal en lo que piensa es en sobrevivir y si para llevarse una supervivencia más, digamos, amena, tiene que inventar cosas y falsificar sus propios sentir y conducta, evidentemente lo va a hacer para hacer así una especie de presión social para modificar el parecer de las masas a su grupo. En el caso de grupos más cercanos a la política, como son los uranistas o como son todos los miembros de la piara de los pronombres, aquí prácticamente están mintiendo descaradamente porque hay una tendencial política a nobilizar esto justamente porque gente que vive enteramente para hacerle un culto a su cuerpo y a su sexualidad, cosas tan vacuas como pueden serlo, son fácilmente explotados por los mismos capitalistas que esos idiotas dicen querer defenestrar, para así mantenerlos adeptos a un indoctrinamiento y un adoctrinamiento al paralelo para hacer servilistas a sus intereses, por lo que promueven toda una figuración, toda una sarta de figuraciones, las cuales dicen que la gente los desprecia y activamente los buscan cazar porque sí, y porque la religión malvada, como si no hay otro argumento, todos son religiosos conservadores, como si no hubiera otros argumentos mucho más substanciosos con los cuales fundamentar un rechazo a eso. Y cuidado con cualquiera que se atreva a rechazarlos, porque como esto es el bien revelado a los hombres por las sagradas escrituras de la ciencia, misma ciencia que nunca ha sido confirmada, y que el mero hecho de cuestionarla te hace acreedor a las etiquetas de conspiranoico o las etiquetas de apologeta de pseudociencias o las etiquetas de psicótico disparatado, lo cual es bastante interesante viniendo de gente que se supone que es muy respeta demasiado y es muy diversa. Con todos, excepto con los que no te convienen, y ahí están evidenciando su tribalismo y su hipocresía. Somos condescendientes contigo mientras tú seas 3 veces más condescendientes con nosotros. Quítate esa condescendencia y entonces vas a ver nuestro verdadero rostro. Básicamente la clásica hipocresía de los sectarios, tipo, vamos a ser grandiosos y buenos contigo. Critica una sola cosa de nosotros y te vamos a despedazar como perros hambrientos. Por lo cual no es una sorpresa esta clase de conductas. De hecho, lo extraño sería que no las manifestasen. Entonces, dejando eso de lado, esta clase de grupos, como tienen severos intereses y les han construido una narrativa conductual, la cual dice, te intentan matar, te intentan cazar, te están activamente destruyendo, cuando quienes están haciendo eso son justamente ellos, manipulan lo que dicen sobre ellos para darse un baño de pureza y así seguir movilizando toda la caterva de de argumentos en pro de una búsqueda de poder y de supremacía por sobre otros grupos. Como soy yo la víctima, todo lo que yo hago es bueno, y como ellos son los malvados opresores, que es básicamente cualquiera que me diga cualquier cosa que no sea condescendencia, entonces ellos son mis enemigos y yo tengo que acabar con ellos. Así que voy e invento toda clase de cosas, me victimizo tanto como puedo. Los intelectuales me crean toda una sarta de reforzantes contingenciales estimulacionales a significantes, es decir, yo siento mucho miedo y como eso de alguna manera vale algo porque sabemos que la gente nunca miente y sobre todo esta clase de gente son los paragones de la virtud y de la moral, entonces se crea toda una serie de interpretaciones alrededor de lo que ellos digan y sus declaraciones, las cuales derivan justamente de una hiperidealización de su palabra, lo cual a su vez compete a un incuestionamiento de lo que dicen y a una suerte de dadivosa aura que emanan esta clase de personas, cuando en realidad lo único que son unos parasitarios mentirosos, los cuales buscan reforzar el mismo tribalismo y el revanchismo inherente a su ideología, razón por la cual la encuesta en segundo orden y en tercer orden también no es algo confiable para nada.
Y para dar un cuarto orden del por qué la encuesta, si ya de por sí con estos debería de ser suficiente para que cualquiera con un poco de sentido común se diese cuenta que esta cosa no es confiable en absoluto. Hay muchísimo, cuarto, hay muchísimos intereses en cualquier cosa. Y también el científico no es un santo. Creo que cualquier persona, creo que esto se está haciendo una constante, pero es que tal pareciera que los idiotas, los descerebrados y la gente de a pie que no tiene ningún conocimiento sobre esto, a diferencia de los pendejitos de Twitter, como por ejemplo el que va dedicado a esto, ahí va a estar en la descripción el nombre de ese retrasado conductual. A diferencia de ellos, la gente de a pie tiene un poquito más de sentido común y te dice, ¿por qué voy a confiar tan ciegamente en ti? Esto se explica porque los pendejitos de Twitter, por ejemplo, son gente clase media, es decir, gente que no ha sufrido verdadero sufrimiento en su vida y cree que porque un día se les va la luz 5 minutos cuando nunca en sus vidas se les ha ido la luz, o piensan que porque esta noche no comieron salmón y tuvieron que comer ribeye, cuando con suerte uno aquí está sobreviviendo con atún. Y latas de atún. Ojalá fuera atún ahumado. De esas que te cuestan como 10 pesos, no de las que cuestan como 25. Como son gente extremadamente privilegiada comparada con cualquier otras personas, piensan que lo que ellos viven es un sufrimiento, no solo un sufrimiento, sino el sufrimiento. Y como es mi sufrimiento y son lo más cercano que existe a los paradigmas lipovetsquianos de narcisismo, entonces quieren hacer una generalización de lo que sufren como esto no es cualquier sufrimiento, es mi sufrimiento. Y como es mi sufrimiento, es el sufrimiento. Y como es el sufrimiento, es el único que vale algo. Y derivado de eso se van y piensan que cualquier cosa que refuerce eso, sí, sí, tú, pobrecito, mira cuánto sufres. Aquí hay 800,000 tratados que te justifican y te victimizan. Sí, sí, tú, pobrecito. Van y piénsanse que de hecho son víctimas cuando son más victimarios que víctimas. De hecho, lo irónico es que son más víctimas al adscribirse al discurso al cual, con el cual usufructúan, más que la supuesta narrativa que se ha creado alrededor de su propia conducta. Como son gente extremadamente privilegiada comparada con la gente de a pie, por ejemplo, no han vivido en la realidad. Como dice Cioran, el sufrimiento da sentido y da perspectiva. Estos no tienen ni sentido ni perspectiva, por lo cual no viven en su pequeño mundito. Entre más subes en clase social, más piensas que el mundo es como es tu calle y nada más. Como mi mundo se limita a mí mismo, a mi dinero, a mi sufrimiento, y allá afuera no existe nada de eso porque nunca lo he conocido, como si fuese lo mismo que un parasitario sociólogo marxista te hable de la pobrecita clase baja oprimida, que de hecho tú irte a vivir y trabajar con esa clase baja oprimida. Estos idiotas nunca han conocido a un tipo que explícitamente les ha dicho en la cara: yo antes robaba, yo me drogo, yo tengo esta clase de gustos y tendencias psicopáticas peligrosas. Yo sí he trabajado junto con esas personas, he vivido junto con esas personas, he conversado con esas personas, he intentado ayudar verdaderamente a esas personas. Yo sí sé, de hecho, cómo diablos es la clase baja, la que tanto se preocupan en paragonizar, pero son los primeros en tomar una escopeta y volarles la cabeza cuando no muestran condescendencia hacia ellos, a diferencia de mí, que yo no busco condescendencia en primer lugar, no me interesa. Yo de hecho busco hacer algo mejor para todos o tantos como se pueda, pero hacer ese mejor para todos va a implicar sin duda alguna que va a haber gente que va a tener que salir perdiendo. Y la gente que va a tener que salir perdiendo va a ser los mismos que apoyan las ideologías que están jodiéndonos a todos. Y creo que el corolario es axiomático en este punto.
Entonces, como yo de hecho no he vivido comiendo salmón toda mi vida y ha habido días que de hecho no he tenido ni que comer, tengo una perspectiva mucho más cercana a la realidad efectivamente existente de cómo demonios funciona la sociedad y las personas, más que estos idiotas que piensan que por leer 2 tratados ya conocen a la sociedad. Digo, se claman muy sociólogos, ¿por qué no van y hacen un pequeño experimento a mis queridos sociologistas de mierda? Váyanse a vivir a un barrio peligroso, es decir, salgan de sus gated communities, salgan de su sueldo de sus padres de 2.000, $3.000 al mes y váyanse a vivir con su propio sueldo, es decir, con unos 1.500, 2.500 pesos a la semana, a uno de esos barrios de mala muerte en la cual vas a encontrar gente como la que acabo de mencionar. Y después me vienen a decir cómo es la vida y cuando no tengan que comer, entonces ahí van a saber, oh vaya, entonces tal vez la realidad no funcionaba como me lo dijeron. Porque la gran mayoría de parasitarios sociologistas, sobre todo los marxistas, son justamente los burgueses los cuales tanto desprecian. Digo, el carnicero de la esquina no está publicando tratados en Springer. Y para publicar tratados en Springer no puede ser cualquier persona, porque, oh sorpresa, esas revistitas de basura pseudocientífica que tanto claman defender en sus trataditos a las pobrecitas masas desprotegidas, de hecho requieren un prestigio que tengas que tener para poder publicar ahí. Tú siendo cualquier persona no vas a publicar nada nunca ahí y te vas a tener que conformar con repositorios de segundo orden o de tercer orden incluso para poder publicar tus cosas. Oh, claro que sí, hablando de la pobrecita opresión. Publico en Springer y tengo como 20 libros publicados en Penguin Books y en Taurus Editorial y en Anagrama Editorial. No, pero soy uranista y la gente me quiere matar en absoluto, a pesar de que vivo en un maldito barrio clase alta, gated community. Por Dios, qué víctima soy. Ya lo había dicho Jordan Peterson, no hay ninguna forma en la cual usando la interseccionalidad no pueda hacer pasarse cualquier persona como opresor o como oprimido. Aún incluso una persona que literalmente tiene cosas que prácticamente todos aquí en su vida van a ver. No creo que ninguno de nosotros algún día vaya a pisar una de esas mansiones de 150 millones de dólares, esas mansiones de 8 o 10 millones de dólares en las cuales esta clase de gente vive, que tienen capital de incluso algunos de hasta 150 millones de dólares, pero como son uranistas y no son blancos, aunque la mayoría de hecho son blancos, a pesar de que se la pasan defenestrando a los blancos, son ya pobres víctimas. Sí, otra vez, cuando se introduce la ideología, la realidad sale por la ventana. Entonces, para no hacer el cuento largo al respecto, como estas personas están inscritas en un tribalismo y los científicos de hecho no son santos porque también tienen intereses. Sorpresa, sorpresa, acabo de revelar una de las cosas que menos quieren, los 10 secretos mejor guardados de la ciencia. El número 1 te va a impactar, pues este es el número 1, los científicos tienen intereses. Oh, sorpresa, porque desde que yo recuerdo, en las clases de metodología de la investigación, no hay ni una sola clase en lo cual respecte a por qué no deberíamos de manipular ni mentirle a otros. Y como la gran mayoría de estas personas está adscrita a una ideología que hace de la mentira una virtud, pues ¿qué más podemos esperar de esto? O cuando no son estos, son los primeros marxistas, es decir, los liberales, los cuales en nombre de su sacrosagrada libertad y de que lo único para lo que vale el hombre es para comercial, van a también torcer narrativas en pro de su ideología, porque, oh sorpresa, sorpresa, aquí va la segunda razón por la cual tienen intereses, porque la gente primero tiene unas ideas y después tiene a la verdad, y esas ideas las va a intentar justificar con la razón, así esas ideas no tengan ningún sentido. Vaya pues lo que ustedes parásitos marxistas de mierda le atribuyen a los conservadores cuando ustedes también lo están cometiendo y, oh sorpresa, cualquier grupo lo hace.
A menos claro que tengas una moral trascendental, que no le importe uno u otro grupo, no tenga preferencias por ninguno de sus dogmas estúpidos y de hecho les importe la verdad. Y creo que un buen parámetro para medir a quién le importa más o menos esto es ver a qué grupo está adscrito. Si no está adscrito a ningún grupo, como por ejemplo yo, porque conservadores, tradicionalistas, marxistas, anarquistas, todos esos pendejos pueden venir y chuparme el culo, porque realmente no me interesa absolutamente nada de la basofia ideologizada que promueven, entonces ahí se puede notar una marcada distinción entre quién va a defender su ideología y quién va a defender la verdad. Por lo cual, de hecho, estos científicos no ser autómatas espermáticos y de hecho tener sentimientos, también tienen una serie de intereses los cuales implican que estos tipos van a ir a defenderlos antes que ir a defender la verdad. Van a ir a defender la ideología antes que ir a defender la verdad. Y como forman parte de un grupo sectario, el cual es muy provechoso unirse porque da muchísimas prebendas, aunque lamentablemente solo la gente privilegiada en su gran mayoría puede unirse a ello, es decir, los blancos clase media, que tanto les encanta decir que los blancos son mierda, son los principales compositores de dicha ideología de los LGBT, bla, 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 justamente porque una persona de clase baja no tiene tiempo para eso. Le está más preocupado por sobrevivir que por hacer una apología a qué se mete o no por el culo o con qué se está masturbando. Por lo cual, esto explica muchísimo, con todo lo antes mentado, el por qué esa gente suele actuar de esa forma. Ok, habiendo dicho todo esto, la encuesta tiene alguna... Vamos a responder la pregunta nuclear. ¿La encuesta tiene alguna utilidad o validez científica? La respuesta es que sí, pero realmente es una utilidad tan minimal que es despreciable directamente. Porque a menos que se demuestre taxativamente todo lo anterior, y no hablo de es que la gente no está mintiendo, porque cuando nosotros hacemos esto, la gente dice la verdad. Supongo que cuando los conservadores lo hacen también, ¿no? Ah, no, espérate, es que... Entonces, maestro, ya ven, por Dios, por Dios. Al menos que todo lo anterior se ha demostrado, la encuesta no solo no tiene prácticamente ninguna validez científica, sino que hay otras formas las cuales es mucho más eficiente realizar investigaciones sobre grupos. Justamente como lo que dije. Tomar un sistema conductual, por ejemplo, depresivos, ansiosos, uranistas, analizar cómo se comportan, cómo se dirigen al mundo y después establecer una ficha conductual la cual nos marque cómo dirigiránse al mundo y cuáles son los comportamientos los cuales más se manifiestan dentro de ese grupo. Eso tiene mucha más utilidad que recurrir a encuestas que son tan falsificables como el hecho de que yo las puedo hacer ahora mismo por internet. Puedo decir que me saqué 35,000 personas de un sitio porque los repositorios nunca me dicen dónde están esas 35,000 personas. Oh, sorpresa, ¿no lo sabías? ¿O acaso piensas tú que que 8 o 10 personas encargadas del departamento de psicología o sociología van a poner a investigarse los 800,000 papeles que les dicen, que les llegan todos los días, en los cuales en total hay como 200 millones de personas de muestra interpartidas en cada uno de ellos y que van a ir a cada uno de ellos viendo, oye, ¿dónde están tus 84 personas? Aquí están. ¿Tú crees que van a realmente hacer eso? ¿Realmente crees que tienen la capacidad de hacer eso? Si realmente piensas eso, hijo, eres un retrasado conductual de una categoría gigantesca y justamente eres el que más apoya la ideología esta de la encuesta. Porque gente tan estúpida como tú, que no sabe absolutamente nada de ciencia, es justamente la que a más le encanta al capital poder utilitarizar. Porque así tienen a un servilista estúpido y sin cerebro y sin remedio, el cual le sigue todo el juego mientras se considera un revolucionario. Así que la próxima vez que alguien te diga, y esto es para la gente que de hecho quiero escuchar, pero yo tengo esta encuesta que de hecho diga lo contrario, pues ya tienes unos buenos argumentos para decir por qué su encuesta no vale una mierda. Pero después de todo lo que acabo de decir,
supongo que como hay varias encuestas en internet que me refutan, entonces ya estoy equivocado, ¿no es verdad? Buenas noches. Y que se la pasen bien. Y recuerden, gente, el mundo no es tan fácil como... El mundo no lo vas a entender en tratados. El mundo está allá afuera. Está la ideología y la filosofía. Y después está el mundo real. Vayan al mundo real. Porque se van a dar cuenta de un par de cositas que en sus trataditos idealistas no encontrarán. Buenas noches.